Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia que se imparte dentro del ciclo de conferencias por el 125 aniversario de la dedicación de nuestro templo parroquial. Hoy la conferencia habla sobre la minería, el desarrollo de la minería en el Nalón y en la Viana. Y os doy a todos la bienvenida de una manera muy especial. Pues agradezco la presencia del concejal de Cultura de nuestro querido Ayuntamiento de la Viana y también, bueno, pues a todos vosotros. Y sin más rodeos, pues cedo la palabra a don Luis Benito para que presente al ponente. Bueno, buenas tardes. Presentar a David, bueno, para mí supongo un placer por muchas cosas, ¿eh? En primer lugar porque tuve la suerte de ser profesor suyo y además por estos vericuetos de los cambios en la ordenación docente, fui profesor suyo durante el grado de muchas asignaturas. Y la verdad que fue un alumno excepcional y dos, tenía un grupo que hace tiempo que no volví a encontrar un grupo así en el grado de Historia. Después seguí teniendo la suerte de tener el posgrado y no solo eso, sino que dentro de la Cátedra de la Sidra trabajamos juntos en un libro sobre, bueno, que además fue un hallazgo de su padre, sobre el conde Charles Philibert de Nasseri, hablando de la sidra asturiana, maravillas, en una época, en una cronología que no manejábamos para el desarrollo del sector sidrero a ese nivel. Y ahora tengo la suerte también de que sigo trabajando con él como docente, como compañero, así que bueno, por eso es un placer para mí hoy poder presentarme. Bueno, David es originario de Cangas de Onís, pero con familia en la cuenca del Nalón, con familia langreana. Es grado en Historia, máster en Análisis de Historia Sociocultural, máster en Formación del Profesorado y en la actualidad está haciendo una tesis sumamente interesante sobre la influencia francesa en la minería hullera asturiana. Tiene ya un listado largo de publicaciones, de artículos en revistas de alto impacto académico y también es autor del libro Clasificación histórico-morfológica de los castilletes de la minería hullera asturiana, que fue su trabajo de fin de máster y publicado por la Dirección General de Minas. Y además tiene también una vertiente de investigación sobre historia militar, donde también tiene publicaciones y sobre todo donde es uno de los promotores y principales organizadores de recreación histórica de lo que se hace en Uruyos, que es una de las cosas más serias y mejor documentadas y mejor recreadas, y doy fe de ello porque siempre que hay alguna cuestión que yo puedo dominar me preguntan y lo hacen de una manera que da gusto verlo, y no quiero robarle más tiempo porque quiero que disfrutéis de su conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Benito, por la presentación y evidentemente a toda la organización de estos eventos culturales que se están organizando aquí, que al final no dejan de aportar mucho más conocimiento sobre tanto la zona como bueno, esta conferencia que voy a intentar presentar, pero bueno, también ideas igual no tan locales como se pueden ver en otros, pero que no dejan de tener una suma relación y relevancia que se puedan explicar, bueno, aquí en la Viana. La Viana no deja de ser uno de los principales concejos mineros de Asturias y evidentemente pues esta conferencia va bien traída, ¿no?, a donde estamos. Voy a hacer, bueno, en esta pequeña, una hora que tenemos, intentaré no alargarme porque si ya dan las 9 y querremos ir para casa a cenar, pero bueno, podríamos estar aquí horas y horas hablando. Voy a intentar hacer un pequeño recorrido de la historia minera en la Viana, bastante general, evidentemente, sobre todo viendo también la edad de algunos asistentes que posiblemente hayan conocido bastantes empresas de las que hablaré, pues posiblemente algunas empresas pequeñas, igual no las mencionaré o pasaré muy rápido porque eso, intentaré dar una visión más general. Entonces, bueno,
por decir, hacer una pequeña introducción, evidentemente no voy a hablar, esto es algo que suelo contar en mis conferencias sobre la minería asturiana en general, ¿no? Que puedo dar principalmente fuera de Asturias, pues explico lo que son las cuencas mineras asturianas, pero hay una idea que evidentemente fuera es muy necesaria de explicar porque no se entiende, y aquí evidentemente todos la entendemos o la conocemos, pero tal vez no la valoramos, no la sabemos valorar exactamente con lo que tenemos, que es los sistemas de minería que tenemos. Todos conocemos los pozos mineros y es lo único, o generalmente lo que se nos suele venir a la cabeza, ¿no? Todos pensamos en el pozo minero con su castillete, que al final es la parte más visible, no deja de ser una torre de cierto tamaño que domina el valle. Sin embargo, la minería del carbón asturiano tiene una singularidad que es único. No me atrevo a decir directamente en todo el mundo, pero sí que no es algo conocido, pero que aquí en Asturias sí que se generalizó, que es la minería de montaña. La minería de montaña, como bueno, se puede apreciar un poco en este esquema que yo utilizo para presentar, tanto en clases como en ponencias, fue el principal sistema de la minería en Asturias en el siglo XIX y hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, tuvo su relevancia. Pasa que con la entrada del siglo XX los pozos van cogiendo más importancia. ¿Qué es esto? No me voy a enrollar mucho porque posiblemente haya gente aquí que hasta haya trabajado en minería de montaña, entonces tampoco voy a dar clases a esa gente. Pero no deja de ser el acceso a las capas de carbón que se encuentran dentro de la montaña, que se encuentra lo que se denomina aguas arriba, ¿no? No se encuentra debajo de los valles. ¿Qué pasa? En el siglo XIX esto era algo más que interesante, sino que súper llamativo, tanto en las escuelas de minas como en los mercados bursátiles financieros extranjeros. Decían, es que en Asturias el carbón se encuentra en las montañas y no lo hay que sacar con máquinas de extracción. No hay que tener bombas que saquen el agua del fondo de los pozos que se encuentran bajo el valle. El carbón y el agua sale por su propio peso, sale por la gravedad. Eso era algo único que planteaba Asturias, como se denomina, un Klondike negro, un lugar donde la fiebre del oro iba a ser la fiebre del carbón, puesto que la extracción es eso, mucho más falta. No se necesita una maquinaria. El carbón se plantea que puede caer perfectamente por las ramplas, bajando por los diferentes pisos, y también utilizar planos inclinados a base de sistemas de balanza. Por lo tanto, no hay una necesidad de motor. Entonces, eso fue lo que hizo durante el siglo XIX brillar la minería asturiana. ¿Qué pasa? Con la entrada del siglo XX, por un lado, sí es verdad que el carbón en el interior de las montañas se va agotando. Es algo que se lleva explotando desde, no tanto, lo hablaremos ahora, no tanto en la Viana, pero en otros sitios se lleva explotando desde tal vez 1840. Entonces son capas que también están mal explotadas, por lo tanto el acceso ya en el siglo XX ya es bastante dificultoso, y entonces se plantea, en el fondo de los valles existe más carbón. Y entonces es cuando ya se introducen los primeros pozos. Dejando el caso aparte de Arnao, que bueno, esto ya tengo bastante discutido si se trata realmente de un sistema de pozo vertical por plantas, porque en realidad no deja de ser un acceso a un plano inclinado, no tiene plantas como tales. El primer pozo vertical de Asturias comienza, creo que es en 1903, es el pozo de San Julián de Box. Entonces, los pozos verticales es algo del siglo XX. Entonces, a partir de esto, una cosa que a mí me fastidia es cuando la gente denomina la minería de montaña los chamizos. Es que tenemos que darnos cuenta que la minería de montaña llegó a tener unos tamaños industriales mucho más grandes que algunos con muchos pozos. Encontramos grupos de montaña que podían tener perfectamente 13 pisos. Incluso algunos, no sé si quiero recordar, en Turón, 20 pisos de explotación en montaña. Tenemos a muchísima gente trabajando allí, tenemos muchísimos pisos, muchísimos accesos a capas, y eso no es un chamizo. Un chamizo, evidentemente, es una explotación ilegal generalmente que se va a realizar pues, por un pequeño grupo de trabajadores. Entonces, teniendo esa idea, vamos a adentrarnos un poco en lo que sería. Esto también me interesa, siempre lo suelo plantear en la presentación de lo que es la minería asturiana, que es un poco la vida de la minería asturiana, ¿no? Y en este caso, en esta vida,
¿qué presencia hay en la Viana, ¿no? ¿Dónde tenemos a la Viana en estas etapas? Bueno, pues partiendo ya del siglo XVIII, tenemos una sociedad tradicional donde, bueno, estoy siguiendo un poco las etapas de rostro de económicas, ¿no? Una sociedad tradicional donde no hay industria y donde el carbón, si se está utilizando, pues un paisano que, como diría la canción de Nuberu, encontró sayando patates, ¿no? Y lo usa para la cocina. Entonces, hay una prácticamente inexistencia de la utilización del carbón. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a finales del siglo XVIII, sí que comienza a haber una utilización del carbón, se empieza a ver pues, posibles utilidades industriales, y entonces ahí sería un poco pues, el nacimiento de la minería en Asturias, y comenzaríamos, pues, como está ahí en azul, esa etapa de inicio, esa etapa transicional. El carbón empieza a ser llamativo, empieza a haber los primeros estudios que se realizan tanto por parte del Estado para la explotación, evidentemente con intereses para la marina, la producción industrial para armas y el ejército, pero también tenemos las primeras llegadas de unas primeras empresas. Y esto, bueno, sucede en los primeros años, las primeras décadas del siglo XIX, de 1800, hasta que ya podemos decir que en 1833, aunque bueno, vamos a decir años 30, 40 del siglo XIX, ahí llega la industrialización y comienza el desarrollo, lo que sería el despegue de la industrialización. Llegan las primeras grandes empresas mineras, en este caso en el 33 llega la Real Compañía Asturiana de Minas, pero luego poco a poco ya han llegando la Asturiana Mining Company, etcétera, etcétera. Las minas de Aguado en Langreo, que irán desarrollando el sector ya a una potencia económica y a un motor económico de la zona. Esto va a ir aumentando, como vemos en la línea. Esta línea roja sería la producción de carbón. Esto es a base de la estadística minera, es la producción de carbón, que veis cómo sube con los años. Entonces, se va viendo cómo a lo largo de todo el siglo XIX va subiendo, y aquí, donde sí que encontramos la ruptura, es hacia los años finales del XIX, 1890 y comienzos del siglo XX, donde ahí sí que hablaríamos del despegue de verdad de la industria, donde ya sí que pasa a ser el verdadero motor económico de las cuencas mineras, y entramos en el esplendor del sector. Tenemos los dos momentos de esplendor del sector que van a ser durante la Primera Guerra Mundial, un momento en el que toda Europa está en guerra y todos los países necesitan materias primas para hacer material para la guerra, y nos encontramos pues un país, como somos nosotros, España, en el que no se encuentra en la guerra y puede aportar esas materias primas. Entonces va a ser una primera etapa de esplendor. Y luego la segunda gran etapa de esplendor, que más lo desarrollará, será el periodo autárquico del franquismo, desde finales de la guerra hasta pues, la apertura en el año 59. ¿Qué pasa? Ahí es cuando llegaremos justo a la madurez del sector y comenzará una leve decadencia. El sector ya dejará de ser rentable y, bueno, ya aquí la historia ya la empezamos a conocer todos, como el gobierno franquista, para nacionalizar las pérdidas y que no haya jaleo político, ¿no? Va a crear UNOSA, y evidentemente pues UNOSA lo que va a hacer es una muerte sedada del sector minero, que va, pues, ese último periodo que podéis ver en verde, desde la creación de UNOSA hasta la actualidad, donde ya pues esa muerte puede decirse que ya está el cable prácticamente desenchufado. Podemos decir que sí, tenemos Nicolás allí, pero que si das un paseo pues ves cómo está toda la zona ya llena de matos, ¿no? Entonces sería un poco pues una breve historia, aunque ya me enrollé demasiado, viendo un poco el tiempo, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos ya viniendo para la Viana? En la Viana tenemos un inicio tardío si lo comparamos con lo que puede ser Langreo o lo que es la cuenca de Mieres. ¿Por qué? Porque, bueno, ya de por sí, en lo que es a finales del siglo XVIII, cuando lo que tenemos conocido, pues Jovellanos, cuando hace las conocidas
investigaciones sobre el carbón en la zona de Carballín, bastante Siero y cruza Langreo. Evidentemente ahí la Viana no tiene gran peso. La minería en la Viana prácticamente es inexistente. Tal vez pudiera existir alguna pequeñísima explotación, pero bueno. ¿Qué tenemos ahí? Lo que sí tenemos es un proyecto del ingeniero Casado de Torres, que va a ser el que construya el primer horno de coke de España en la zona de la Riera, ahí cerca de Riaño, esa es la ilustración que podéis ver. Va a tener un proyecto de canalización del río Nalón para poder bajar el carbón en Chalanas. Aquí entramos en ya una dicotomía importante, que es ¿hacia dónde queremos sacar el carbón? ¿Hacia Avilés o hacia Gijón? Esta va a ser una de las rivalidades que vamos a encontrar entre Casado Torres y Jovellanos. Jovellanos, natal de Gijón, va a querer sacarlo todo lo que pueda por Gijón para, evidentemente, hacer florecer su ciudad natal. Sin embargo, durante toda la historia de Asturias, el principal puerto de la región es Avilés. El Nalón es el principal río de la región y es el que tiene las posibilidades de ser navegable. Se hace ese proyecto y aquí es donde, bueno, penetra levemente la Viana, que es en ese proyecto de canalización que sí se llega a hacer trabajos, pues se establece, tengo que mirar la chuleta para mirar el año, en 1796, el Real Astillero de Chalanas en Ribota. Es un real astillero para construir esos barcos que van a bajar el Nalón y van a bajar ese carbón que se va a producir principalmente pues, por esa zona de Langreo, y va a bajar hasta San Esteban de Pravia para embarcarlo en barcos que lo van a llevar, por ejemplo, principalmente a los astilleros de Ferrol, lugares de producción tanto de barcos como de artillería marítima. Pero bien, queda ahí la cosa. ¿Qué pasa? Durante el siglo XIX tenemos minas sueltas, tengo aquí algunos nombres como pueden ser Aurora, Josefina, Importante, Lorenza o Lucero, que se van explotando en la zona aquí de la Viana. Pero la Viana cuenta con un gran problema, que son las comunicaciones. Asturias, con el proyecto, esta idea de Jovellanos que os decía, de querer desarrollar el comercio en Gijón, él va a desarrollar la idea de la carretera carbonera, que desarrollará la empresa, la francesa Alejandro Aguado, y que posteriormente, como todos conocemos, se evolucionará al ferrocarril de Langreo. El ferrocarril de Langreo va a ser el gran desarrollador de la minería en la cuenca del Nalón en esa época, en la década de 1850. Claro, el ferrocarril de Langreo llega hasta Langreo. Por lo tanto, las minas de esa zona van a empezar a producir a unos niveles verdaderamente industriales. Sin embargo, en esta zona del Alto Nalón, ¿qué opciones hay? Pues tener un pequeño grupo de trabajadores que explota estacionalmente la mina y que poder bajarlo hasta Langreo en carros. O sea, es algo bastante precario. Por eso, lo que vemos es que la Viana, durante prácticamente todo el siglo XIX, no presenta pues, una grandísima importancia de empresas mineras. ¿Qué tenemos? Tal vez no es digno de mencionar, aunque no va a tener su principal lugar de explotación en la Viana, pero sí que penetra por su cercanía a las lindes del concejo, que es la empresa de Hulleras de Santana. Hulleras de Santana comienza en 1856 con la empresa Pedro Prat y Cía, en la que, como dato interesante, estaba metido el general Prim, el famoso político. Es una empresa que se desarrolla alquilando las concesiones mineras de Santana. Pero, pues, como en esos momentos, y es una cosa que, bueno, en mi tesis doctoral estoy viendo, al final son todos chanchullos, no hay dinero, el dinero es todo falso o son todo aparte de préstamos hipotecarios, pues rápidamente la empresa Pedro Prat, ya veis que al año siguiente falla. Quiebra. ¿Y qué pasa? La cogen un español afrancesado y un francés que es Guerrero, creo que era de Murcia, bueno, al menos trataba bastante el tema de minería en Murcia, y luego está el Muguel Bey, que es relativamente famoso porque Muguel Bey
va a ser uno de los ingenieros que va a trabajar en el canal de Suez. Aquí ya, bueno, hay alguna teoría, estuve comentando con algunos estudiosos del canal de Suez de si podría tener intereses relacionados del carbón con el canal de Suez. Bueno, eso ya es un poco castillos en el aire, pero bueno. Van a hacer esta empresa que le va a pesar que esas minas estaban alquiladas, ¿no? Entonces, ellos dicen, pues, esta situación hay que cambiarla, entonces dicen, vamos a adquirir las minas. Las adquieren, pero como no hay dinero, pues piden un préstamo a la Casa Herrero. Piden un préstamo a la Casa Herrero y ese préstamo pesa sobre la sociedad y hace que en el año 63 se disuelva. Ya empieza la producción, pero no son capaces. Guerrero sigue con la empresa y lo que hace es consigue refundarla con accionistas belgas. Y entonces hace la empresa en el año 64, la refunda con un grupo de accionistas belgas que, como veis, aunque se supone que en la escritura, que la tengo consultada en París, ponía que pasaba libre de deudas, no pasa libre de deudas. Y esa deuda con el Banco Herrero va a continuar pesando en la sociedad Ulleras de Santana y va a hacer que en 1866 quiebre por falta de efectivo y de pago, y entonces vaya a ser adquirida por el propio Herrero. Se trataba de una empresa que, claro, en esa época, aunque se trataba de una de las principales empresas de la región, no dejaba de tener un trabajo todo subcontratado. Tenemos un estudio bastante interesante sobre el tema, un artículo que se llama Entramados empresariales mineros, que demuestra, bueno, ese trabajo, un trabajo estacional bastante precario, y esto todo a base de subcontratación, porque al final no deja de ser una facilidad para la empresa contratar cuadrillas de trabajadores. Pues tenía principalmente el grupo Sotón, grupo Santana, Trechora y Tras el Canto, pero también poseía en estos momentos el coto Falla de los Llobos, que ya sí que estaba dentro de la Viana. ¿Qué pasa? Eso, bueno, esto sería un poco para que vieseis la producción de Ulleras de Santana en base a la estadística minera. En 1863 produce 40.000 toneladas al año, luego 44, bueno, se van en esa medida, que son cifras para esos momentos relativamente grandes, donde podemos ver que se trata de un 13% más o menos de todo el total, de todo el carbón extraído en Asturias, que bueno, un 13% es bastante significativo. Como decíamos, hacia el año 68 la empresa belga se disuelve y en París se venden las concesiones y todas las minas que poseían y son adquiridas por Ignacio Herrero. Ignacio Herrero, que es Ignacio Herrero padre, no Ignacio Herrero Garralda, creo que es el segundo. Ese es el nieto de este Ignacio. Ignacio Herrero las adquiere y va también a conseguir más minas ya en la zona de la Viana, que van a ser las minas de... Esta no sé si iba tilde o no, es Corcía, no sé si es Corcía o Corcia, no lo sé, creo que es Corcía. Barredos, esa sí la conocemos, y bueno, que van a estar unidas. ¿Qué pasa? Ignacio Herrero fallece en 1877 y la empresa se rehace a la que ya conocemos como Herrero Hermanos, que va a ser la que van a formar pues ya el conocido Policarpo Herrero, que es su hijo, y los otros dos hermanos. Esta empresa va a durar pues desde 1880 hasta ya entrado el siglo XX, cuando en 1901 hacen un acuerdo con Duro y compañía y otras empresas y van a fundar, evidentemente, la famosa Duro Felguera, a la que pasan las minas de Santana. Sin embargo, las minas que poseen aquí en la Viana, de Barredos, estas que os pongo aquí, Barredos, Corcilla y Buena, las van a vender en 1905 a los hermanos Felgueros. Bien, siguiendo antes de entrar en el siglo XX, vamos a hablar evidentemente de la yo creo que puede decirse la más significativa empresa de la Viana, pero que también de la que conocemos muy poco. Conocemos muy poco, como hablaba antes con Benito, casi yo creo que debe ser su trabajo sobre el patrimonio de la Viana, donde más datos hay publicados de la empresa. Puede que haya alguna cosa más, pero
existe muy poca información sobre la empresa como tal. Y lo que hay encima existe mucho publicado en páginas web donde la información es bastante dudosa. Porque en muchos sitios se comenta que hay una llegada del empresario José Martínez Rivas ya en los años 70 del siglo XIX, hacia 1876. Esto es algo que no poseemos las fuentes exactas que nos puedan verificar eso. Lo que sí sabemos es que en la década de 1890 sí que José Martínez Rivas, uno de los principales industriales vizcaínos, que posee la fábrica San Francisco del Desierto en Vizcaya, funda la sociedad Cotomusel. ¿Para qué? Para proveerse de carbón para su fábrica. Esto es algo que vemos, si os acordáis en ese esquema que vimos al principio, como comentaba que ese despegue de la minería asturiana va a realizarse hacia 1890 y principios de 1900, pues es uno de los grandes factores va a ser este, cómo la burguesía industrial vasca y catalana van a comenzar a venir a Asturias a por carbón para sus industrias. Una de las, en el caso principalmente vizcaíno, va a ser por el encarecimiento del coque inglés, porque al final Bilbao estaba muy fácilmente abastecida por el puerto de Bilbao trayendo carbón de Gales, ya incluso ya coquizado, ¿no? Sin embargo, por esa subida de precios va a provocar que empresas como Hulleras de Turón, donde tenemos la presencia de Altos Hornos de Vizcaya, en este caso Cotomusel, también tenemos por la parte catalana la famosa Sociedad Obrera Española, van a acudir en los años 90 del siglo XIX a Asturias para proveer sus fábricas de carbón. Y este va a ser el principal ejemplo. ¿Qué hablar un poco de Cotomusel? Pues va a adquirir, se va a asentar en la zona del Merusalín, con las minas Amada, La Mudela, San José, entre muchas otras, y van a desarrollar ¿qué? Ese sistema que os comentaba de minería de montaña. Claro, eso es algo que a mí me dolía cuando lo hablas con gente y dices, bueno, son chamizos. No, o sea, es una empresa que, como bueno, conoceréis, para facilitar la bajada de todo ese carbón, va a construir un plano inclinado, quiero recordar, que exagerado, no sé si sean 400 metros o, bueno, unas dimensiones enormes que podemos comparar con otros planos inclinados. O sea, estamos viendo una producción industrial a una escala muy grande. Entonces, eso no son chamizos. Se trata de un sistema de montaña que está produciendo carbón a unos niveles pues muy importantes. El plano que leo aquí, ya ni me acuerdo del plano del Cantiquín, que evidentemente va a bajar toda la extracción y va a concentrar en la zona final del... Ahora hay un polígono, ¿no? Bueno, está el área y también está la zona del polígono, y evidentemente van a construir una línea férrea que va a unir esa zona de las explotaciones con el ferrocarril ya de Langreo, que va a llegar a La Viana, creo que en el 84, me parece, sí, que va a llegar a La Viana en el 84. Claro, ahí, eso es lo importante. ¿Por qué La Viana no se desarrolla hasta esa fecha? Porque no hay ferrocarril, ¿no? O sea, en los años 70, bueno, o eras un visionario diciendo, bueno, llegará, pero ¿cuándo? No se sabe. Claro, ya en los años 90 tenemos esa burguesía bueno, de otras partes de España, y tenemos ya el ferrocarril, ¿vale? Pues aquí ya es posible extraer el carbón, que se va a traer a Gijón, donde se va a embarcar, y ya hay la facilidad de poder enviarlo en barco a la industria vasca. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos una empresa que, evidentemente, su mayor época de esplendor va a ser la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial encontré por ahí el dato que Cotomusel va a tener alrededor de unos 600 trabajadores. O sea, es una cifra enorme. Y encima va a tener también muelle y algunos buques propios para llevar a su fábrica. ¿Qué pasa? Sí que ya en 1913 el empresario José Martínez Rivas había fallecido y sus herederos se van deshaciendo un poco de todas sus posesiones. Menos Cotomusel, que no van a dividir, porque está dando bastantes buenos beneficios en un momento donde se necesita carbón por todos los lados
y no es que solo se envíe carbón a Francia, sino que toda la industria española está destinada a la producción para la guerra. Esto lo veía hace poco en los archivos franceses de Nantes, donde pues el dato que, que nunca se nos ocurrió pensar, fábrica de Moreda fabricando alambre de espinas para Francia. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, el alambre de espinas de Verdún lo había hecho fábrica de Moreda en Gijón? Pues esa gente necesita carbón, no solo para enviar a Francia o a Gran Bretaña. Bueno, Cotomusel va a ser, ya en los años 20, creo recordar, alquilada, van a alquilar todas sus propiedades, ahí sí que ya se van, tras la crisis de 1917, se van a ir desligando un poco de la empresa y en 1926 van a arrendar las minas al empresario Joaquín Velasco. Van a estar, ya poco a poco ir bajando su nivel, evidentemente con la entrada ya de los pozos mineros, la minería de montaña va a ir decayendo poco a poco hasta que en 1970 pues, va a ser adquirido por UNOSA y creo que cerrado completamente en el 72. Y aquí ya entramos ya en el siglo XX y vamos a encontrar, yo creo que es la única empresa que va a llevar el nombre de Laviana como tal, que es la empresa francesa de Charbonnages de Laviana. Charbonnages de Laviana es una sociedad francesa que se crea en 1904, que me encuentro ahora mismo estudiando, pues, como dijo Benito, para mi tesis doctoral, sobre la influencia francesa en la minería asturiana. Bueno, ya la de Santana ya la estaba estudiando, se trata también de franceses. Y es una empresa un poco extraña. Se asienta hacia 1904 en la zona del Esportilles, donde adquiere unas ciertas concesiones, pero que tarda en arrancar, y aunque llega a 1904, sabemos que hasta 1907 no tiene prácticamente nada hecho. En 1907 plantean la construcción de un ferrocarril que es conocido como la Vía del Francés, desde la zona de explotación, desde la Fontoria hasta la Siembra, donde van a construir un lavadero y las diferentes construcciones necesarias, cargaderos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Como veis, los datos de producción de una empresa que, como podéis ver, tiene, ya siendo de Francia, ya teniendo un cierto capital, pues da cierta relevancia. Los datos de producción en esos primeros años, ya veis que antes de 1907 eso nada, ahí no se produce nada, son bastante pequeños. Pues en 1907 sacan unas 7.000 toneladas, 10.000 toneladas, 9.000 toneladas, que al final no dejan de simbolizar un 0,4% de la producción total de Asturias. 0,4%. Eso es algo casi irrisorio para lo que se podría esperar de esta empresa por todos los lados. ¿Qué pasa? En 1908 la empresa quiebra. En 1908 la empresa quiebra por diversos problemas financieros en la bolsa parisina, y tienen la suerte de ser salvados, de ser adquiridos y le salvan la deuda un banco francés que, por lo que veo, no apunté así, Unión Immobilier, el Banco de la Unión Inmobiliaria de Francia, que se adquiere las minas y pues, se encarga de decir, vamos a pagar la deuda que posee la empresa. Esto, me parece bastante simpático, esta viñeta cómica que pude hallar en la prensa francesa diciendo en 1909, feliz como un accionista de Charbonnages de Laviana cuando son rescatados por el banco. Entonces, la empresa es rescatada, pero se presenta con unas minas que ellos mismos ven que no es un carbón de gran calidad para esos momentos. Es un carbón que se desmenuza bastante y que pues, dificulta la venta. Entonces, ¿qué sucede? En 1909, ese mismo año, llegan a un acuerdo para alquilar las minas de Riosa. Las minas de Riosa, vamos a hacer un breve recorrido. Las minas de Riosa, que habían pertenecido antes a la propia corona,
relacionadas pues, para la extracción de carbón para la Fábrica Nacional de Armas de Trubia. Luego va a pasar a ser, siempre me lío si es Hulleras o Minas de Riosa, creo que la primera es Minas de Riosa. Minas de Riosa se crea una empresa privada en 1899 donde van a participar los principales industriales asturianos, como pueden ser, van a estar los Herrero, van a estar también los Figaredo, los Sela, y van a desarrollar esa empresa. Van a desarrollar esa empresa que tampoco van a poder ponerla mucho en marcha, no sé si los 4 grupos mineros solo tenían uno en activo, y tienen la suerte de que llegan un grupo de franceses, un grupo de inversores franceses que, atraídos por esa oro negro asturiano, dicen hay que invertir en Asturias porque aquí está habiendo negocio. Pues llegan con lo que es la conocida como Compañía de las Hulleras de Ujo y Mieres, que podéis ver ahí la acción, y que poseían en Ujo y Mieres, poseían muy pocas minas y tampoco las tenían en explotación, se deciden por alquilar las minas a las minas de Riosa. Hacen un contrato, las alquilan y las comienzan a explotar. Pero, no sé si tengo aquí... Ah, no, estas de Charbonajes de la Viana. Sin embargo, la explotación no les va bien, empiezan a tener problemas económicos, las acciones de Hulleras de Ujo y Mieres empiezan a bajar y, pues, otra vez lo mismo. Cogen y convencen a los de la Viana, Charbonajes de la Viana, es decir, oye, tenemos estas minas aquí y si, como a vosotros os va mal, ¿qué os parece si nos las alquiláis? Entonces, Charbonajes de la Viana alquila las minas de Riosa y realizan diversos acuerdos, tanto de alquiler como crean, como podéis ver en la pantalla, en ese certificado, el Sindicat La Viana Riosa. Sindicat, a nosotros lo podemos ver y claro, pensamos en sindicato, ¿no? Pero Sindicat en Francia, además de ser el sindicato que nosotros conocemos, también se trata de un sistema de unión societaria, es como pues, la unión tanto de personas físicas como jurídicas. ¿Qué pasa? Bueno, pues como podéis ver en esta gráfica de la cotización de las acciones de Charbonajes de la Viana, en 1909, con la buenísima noticia de haber sido rescatados y encima de conseguir el alquiler de unas magníficas minas en Riosa, pues se disparan y suben, como podéis ver, hasta casi los 63 francos la acción. Esa acción que veíamos antes, ¿no? Verde, que muchos conocemos y puede que muchos tengamos también. Sin embargo, la explotación comienza y bueno, la realidad es la que es y como podéis ver, las acciones comienzan a bajar. La rentabilidad de la sociedad también y la extracción en la zona de Riosa pues, no es tan rentable como se pensaba. Hasta que en 1913 el contrato finaliza por un incumplimiento de pagos. ¿Por qué? Porque Hulleras de Ujo y Mieres había contraído una deuda con los Sela y con los Herrero, o sea, con los propios que lo alquilaban, habían pedido un préstamo para alquilarse. Y entonces hay falta de pagos por parte de Hulleras de Ujo y Mieres y evidentemente también por parte de Charbonajes de la Viana. Entonces dicen aquí, acabó use. Entonces, Charbonajes de la Viana deja de ser el arrendatario, Hulleras de Ujo y Mieres también, Hulleras de Ujo y Mieres desaparece y estos industriales pues que hablábamos, ¿no? Herrero, Sela, Figaredo, van a posteriormente ya crear la que sí es Hulleras de Riosa, pero bueno, ese ya es otro cantar. ¿Qué pasa entonces con Charbonajes de la Viana? Bueno, mira, aquí tenemos un poco la explotación, datos de explotación de este periodo, hasta 1913. Ya son datos, no es lo que veíamos antes de 7.000 toneladas que podían extraer aquí en las minas de la Viana, bueno, ya vemos 80.000, 52.000, 70.000, bueno, ya son cifras que rondan, bueno, el 3%, más o menos. Claro, daros cuenta que en estos años el boom de producción de carbón en Asturias ya es enorme. Fijaros cómo un 80% en la década de 1850 podría suponer el 20 y pico % de la producción. Sin embargo, aquí ya estamos en cifras más bajas. Sin embargo, no deja de tener su relevancia. Sin embargo, bueno, tras eso, en 1913 dejan de explotar las minas de Riosa y sí que vuelven a las minas de aquí de la Viana y aquí pasa a haber muy poca información. Se sabe que
las que ya tenían, y van a adquirir alguna concesión más por la zona y van a continuar explotándolas, pero eso, va a haber pues una decadencia poco a poco hasta la década de los años 20 en la que la sociedad se vaya a ir disolviendo. Y bueno, como podemos ver en este recorte de prensa, que sí que no recuerdo en qué periódico era, pero en un periódico aquí de Asturias, vemos como la Sociedad Anónima Charbonajes de la Viana ya se está desprendiendo de todas sus posesiones y va a desaparecer. Bien, entonces, volviendo ya abandonando a los extranjeros, que por mucho que me guste por mi investigación, vamos a decirles adiós y entonces vamos a pasar a lo que ya son empresas totalmente españolas. Entramos entonces ya con los hermanos Felgueroso. Como habíamos dicho, si recuerdan, los hermanos Felgueroso adquieren a Herrero Hermanos las concesiones de Barredos hacia 1905, que no habían pasado a Duro Felguera. Entonces, plantean la construcción de un pozo vertical en Barredos. Que es muy interesante, porque no deja de ser, ahora no sé decir exactamente el top que es, pero uno de los primeros pozos de Asturias. Es uno de los primeros pozos verticales de Asturias. Daros cuenta que eso, en 1903 se comienza la profundización del que os comenté en San Julián de Box, en la zona de Ioniego, y finaliza en 1906. Sin embargo, comienza la profundización en 1906. Voy a tirar de chuleta aquí del libro. Y mira, sería el pozo número 5. Si contamos Arnau, sería el quinto pozo. Estando por delante San Julián de Box, el pozo Entrego, que va a ser el primer pozo del bueno, vamos a decir, medio alto nalón, y el primero con castillete metálico. Luego ya tendríamos el pozo Aramil en Siero, perteneciente también a los Felgueroso, pozo La Piquera, que está justo enfrente del Sotón, en la zona de La Piquera la conocéis, igual os sonará ahí cerca de Sotrondio, y luego ya estaría el pozo Barrero. ¿Qué pasa? Esto es una cosa interesante y muy desconocida, que es que en 1914 finaliza la profundización y colocan un castillete. Un castillete del que no tenemos ninguna imagen. No tenemos ninguna imagen porque la imagen que conocemos todos es un castillete que se coloca, lo veremos luego, en 1927. Sin embargo, sabemos de la existencia del castillete anterior, evidentemente porque el pozo está en funcionamiento, y por esta imagen retocada que podéis ver aquí, que es bueno, es un documento que se encuentra en el archivo de UNOSA, en el fondón, y se trata del plano de construcción de este castillete del que conocemos la mítica foto, bueno, el castillete que tuvo Barredos, ¿no? El plano de construcción de ese castillete refleja el castillete antiguo para ver las diferencias. Entonces, como lo veis, bueno, igual no se nota tanto, pero bueno, si se ve en la pantalla, si es que se ve un poco más cutre, a base de retoques lo que intenté hacer es eliminar la figura del castillete que coloca Duro Felguera en 1927 y ver que pues esta sería la forma del castillete que poseía entre 1914 y 1927 el pozo, y que posiblemente, por la forma que vemos, se trataba de un castillete metálico. Porque bueno, es verdad que en esos periodos podemos dudar si se trata de un castillete de madera, un castillete bastante mixto, pero bueno. A ver, que me enrollo también con los castilletes, que es otro tema que me gusta bastante. Bien, entonces tenemos ese pozo que empieza ya a entrar en funcionamiento. Y por otro lado, los Felgueroso pasan a tener las minas de Carrio. Pasan a tener las minas de Carrio, pero se van a deshacer de ellas en 1919, que las van a vender a Joaquín Velasco. Igual que un año después, en 1920, los Felgueroso van a vender muchas de sus minas a Duro Felguera, y una de ellas va a ser el Pozo Barredos. Y aquí es la foto que bueno, todos conocemos, y el plano del castillete que diseña en 1920, cuando la adquisición diseña Duro Felguera, pero que no colocará hasta el 27.
Esto, bueno, voy a decirlo porque no me aguanto, evidentemente, porque como comentaba Benito, realicé este estudio y clasificación de todos los castilletes de la minería vivillera asturiana, que bueno, aprovecho para comentarlo. Fue un libro que se publicó por parte de la Dirección General de Minas, bueno, tiene otro nombre hoy en día, pero bueno, Dirección General de Minas, nos entendemos todos. ¿Qué pasa? Es una edición novenal, es un libro que no está a la venta, entonces para que pudiese estar, claro, se imprimieron unos pocos ejemplares, bueno, aquí podéis ver uno, para que pueda estar accesible a todo el mundo, está colgado totalmente en internet, libre, el PDF. Entonces, si buscáis estudio y clasificación histórica, bueno, es un título, ya veis que es un poco complejo, pero bueno, Castilletes de la minería vivillera asturiana, os va a aparecer en la página que compartimos mi padre y yo, Luis Aurelio GP. Entonces ahí lo podéis ver y ver, por ejemplo, la construcción de este castillete, que como dato rápido, además ya viéndolo ahora queda poco tiempo, es el primer castillete de Duro Felguera, del modelo que yo establezco como DF20, que va a ser uno de los más construidos en Asturias. Para que os deis cuenta, este va a ser el modelo de castillete que va a haber, que hay en el Pozo Villar en Sotrondio, o sea, San Mamés, el Pozo... hoy en día quedan muy pocos. Queda también el de San Luis de la Nueva, San Jorge en Ayer y no sé si... Bueno, el propio del Fondón. Van a ser ese mismo modelo. Pues Barredos va a ser el primer ejemplar que se construye. Incluso, bueno, si nos podemos poner modelo, sería el modelo A, porque luego van haciendo ya algunos cambios pequeñucos. Pero bueno. Bien, y nada, el pozo va a estar en funcionamiento. Voy a tirar de chuleta porque no me acuerdo exactamente el año. Bueno, eso va a pasar a Duro Felguera y posteriormente pasará a unos. Bien, llegamos a otra empresa con relativa importancia en esta zona, que es Cementos Fradera. Aunque llega tarde, ya llega en la década de los 20, no deja de ser esto que os comentaba antes, de cómo la burguesía industrial vasca y catalana necesita combustible para sus empresas y acude pues, a lo que es la principal cuenca española de carbón, de combustible que poseemos en España. Y entonces aquí es cuando llega la empresa, la cementera Cementos Fradera de Cataluña, que adquiere las minas al empresario Cándido Blanco. Que es evidentemente muy famoso, que todos conocemos pues, por el famoso trenillo de la Campurra, va a ser un empresario también que va a tratar el tema de la minería, que en 1917 plantea la construcción de ese trenillo desde La Viana al Orío, pero evidentemente, claro, en esa época lo plantea como un tranvía de sangre, o sea, tirado por animales. Que luego ya posteriormente, creo que es en el 21 ya se va a plantear la motorización y se pondrá lo que es ya la conocida la Campurra, ¿no? Pero en 1927 es adquirido por Cementos Fradera, sus concesiones, también este ferrocarril, y van a empezar a extraer en esos principales tres grupos mineros que va a tener, que son Grupo Pola La Viana, Grupo Ribota y Grupo Tolivia. Si nos movemos un poco más de lo que es la parte patrimonial, en 1929 nos va a dejar uno de los más simbólicos ejemplares que aún conservamos del patrimonio industrial minero en La Viana, que son los silos y cargaderos de la empresa que van a hacer para el ferrocarril, que podéis ver ahí en la fotografía, que lo tengo hablado contigo y creo que son los únicos, ¿no? Los únicos en Asturias que al menos yo me doy cuenta que son cilíndricos, que no son cuadrados. Claro, aquí nos damos cuenta que es una empresa cementera, donde obtienen pues, en todas las novedades de construcción en hormigón armado, y que es que en esa época la construcción de tan grandes estructuras en hormigón armado, bueno, no está tan desarrollada. Nos encontramos ejemplares, pero sí que en otros sitios de Europa, pero bueno, en España, bueno, sobre todo partiendo al ejemplar cilíndrico, que yo creo,
no me doy cuenta, no sé si eso, Benito o Mónica también experta tal. ¿Los de Tudela Beguín también los tienen cilíndricos? Ah, vale, pues mira, eso no me doy cuenta. Pero de carbón. Claro, es que esa es la cuestión. O sea, yo lo que me refiero... De carbón, claro. Yo de cementerio, claro, nunca me puse a estudiar cementerios. No me di cuenta, pero claro, igual, claro, sí los de otros tal, pero yo creo que eso, de lo que son cargaderos de carbón, no, sí, claro, y los 20 ya, vete por sí, pero ya simplemente, solo de carbón, no me suena de verdad. Bueno, que nos enrollamos y ya voy a ir a casa dentro de poco. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. Esta gente comienza con el sistema de minería de montaña. Y vuelvo a repetir otra vez, que es que eso, se trata de una empresa potente que está extrayendo grandes cantidades de carbón con sistema de montaña, que no son chamices, ¿no? Pero sí que va a empezar a escasear ese carbón, a ser difícil acceso, y entonces plantean en la década de los 50 la profundización de un pozo, del Pozo Carolina en Villoria. Comienzan la profundización, como podéis ver ahí en la fotografía, y en 1959 colocan el Castillete. Castillete, que podéis ver aquí la foto, la de blanco y negro, en su lugar original aquí en La Viana. Es un Castillete, bueno, un poco complejo en el sentido de que no pude encontrar para mi estudio de Castilletes de dónde proviene. No lo pude encontrar, aunque ya tengo leído por ahí gente que lo atribuye a Duro Felguera. Sí es verdad que tiene algunos parecidos a lo que sería el modelo DF42 de Duro Felguera, para que os deis cuenta, bueno, pues es el primero que se construyó en el Pozo María Luisa, y el típico que conocemos como el triangulín, ¿no? Pero aquí, aunque hay un triangulín, digo, falta el triangulín, porque no hay ese sistema, porque podéis ver que creo que se ve el cursor, ¿no? Sí. El triangulín sería un sistema de unión que hace que la unión es dinámica, no es algo fijo totalmente, y entonces las vibraciones no se pasan a toda la estructura del Castillete. Sin embargo, este sí que es fijo, porque posee aquí estos montantes. O sea, entonces, no lo pude conseguir. Intenté contactar con los archivos de Cementos Fraderas y quedaban por ahí perdidos, pero bueno, ahora están metidos en multinacionales y tal. Y no pude conseguir de donde hayan podido salir el Castillete. Si tal vez haya podido tener influencia catalana, no lo sé. Pero de Duro Felguera no es, porque al menos ni en el fondón, ni en el archivo de Duro Felguera tienen nada sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es bastante interesante de este Castillete es que es un Castillete viajero. Es un Castillete viajero, que es una cosa que, bueno, pasa, no muchísimo, pero bueno, en Asturias tenemos 3 o 4 Castilletes viajeros. Este Castillete, el pozo se cerró, la empresa dejó de funcionar, y evidentemente no deja de ser una estructura moderna, que ya por sí en chatarra vale lo suyo, pero bueno, que se puede reutilizar porque al final no dejaba de estar construida en los años 50, y la empresa cierra del todo en 1970, comienza una crisis así en los años 60, y entonces ¿qué hacen? Venden el Castillete, lo desmontan, como podéis ver en la imagen, en el 71, y es adquirido por la sociedad Mina Celia, sociedad anónima, en Belvez, en Andalucía, que justo pues hace unos meses estuve por allí, que fuimos a un congreso de patrimonio industrial, que justo además fui a hablar de Castilletes de Duro Felguera. Hicimos un recorrido, y esta foto que tenéis aquí pues la pude sacar yo, aunque por desgracia íbamos en un autobús que ya iba todo planificado y no pudimos parar, aunque yo lloraba ya al conductor para ver si me dejaba parar a ver. Pero bueno, habrá que bajar un día más tranquilamente y ver todo lo que hay por ahí. Pero bueno, es algo curioso, pero también pasa, o sea, hay este caso, pero luego tenemos el primer Castillete de la Camocha, también viajó y está en... En Teruel, exactamente, sí, eso. Está por allí, y tenemos también, pero al revés, también tenemos Castilletes andaluces que vinieron aquí, como el caso del primer Castillete del Pozo Llamas, en Ablaña, que viene de Linares la Carolina y se lo compró. Bueno, pues eso como anécdota. Y luego, pues, Duro Felguera, la gran empresa de esta cuenca, va a coger y va a esas minas que adquiere. Primero, pues ya las vimos cómo las va a adquirir a los Felgueroso en los años 20, va a poner ese Castillete y va a comenzar a producir. Pues Duro Felguera va a adquirir también la concesión de Carrio a los Felgueroso. ¿Qué pasa? Va a haber una explotación de minería de montaña, pero
con esto que os comentaba, ese paso, es decir, hay que ir a por las capas de carbón que se encuentran en el fondo de los valles, van a plantear la profundización de un pozo que se va a profundizar entre 1941 y 1946. Y colocan, como podéis ver en la foto y en el plano, el Castillete modelo DF20, que es el modelo que nace en Barredos, ya modificado, ya lo vemos con ciertos aspectos mejorados y con una estructura mucho más mayor. Este no sé si es... Este tiene unos 28 metros de altura, porque ya vamos a buscar mayores profundidades, mayores velocidades de extracción, etcétera. Esto va a seguir así, pues ya, fijaros, ya estamos en la etapa autárquica, ¿no? En la etapa autárquica del franquismo, donde se comienzan a hacer diferentes pozos y luego ya llegamos al periodo de Hunosa. Vamos a encontrar esa decadencia del sector, la creación de la empresa nacional, que va a coger los pozos en 1967 con su creación, bueno, y también los grupos de montaña, pero evidentemente los grupos de montaña rápidamente van a ser paralizados. Igual que el caso de Barredos. Barredos va a dejar en el momento que entra en Hunosa, va a dejar de ser unidad extractiva, va a pasar a ser un elemento auxiliar de Carrio, tanto para ventilación y bueno, necesidades en cualquier momento extractivas o de seguridad, etcétera, etcétera, pero no va a ser ya una unidad extractiva como tal, como lo fue. Lo que sí vamos a tener es el caso de Carrio, que aunque, bueno, sí, como comento, y la estadística lo ve, entramos en esa decadencia, esa muerte paulatina del sector, bueno, Hunosa sigue trabajando, Hunosa sigue extrayendo y sigue remodelando sus instalaciones. ¿Qué pasa? Nos encontramos que en los años 90, Hunosa está trabajando en el Pozo Carrio con un castillete construido en los años 40. De los años 40, bueno, y un modelo de los años 20. Y si nos ponemos más atrás, bueno, eso es un modelo europeo de principios de siglo o finales del 19. Es un modelo ya anticuado. Un modelo también que está en unas condiciones, bueno, ya de desgaste. Y eso, el pozo necesita profundizar más, tener mayores capacidades de carga y mayor velocidad. Entonces, ¿qué hacen? En 1991, Duro Felguera diseña, evidentemente todos estos modelos los van a traer de Europa, ¿no? Europa, que va a ir mucho más por delante en los diseños de castilletes y la minería. Van a traer el castillete que sigue ahí en pie, bastante peculiar, ¿no? Que va a diseñarlo en 1990 y va a construirlo y va a colocarlo en Carrio en 1991. ¿Qué pasa? Si os fijáis, hay una cosa que cambia muy importante. Bueno, además sí, que lleve verde y que lleve más grande y que, bueno, en construcción metálica ya no es lo que se denomina la celosía roblonada, esos pues cachinos de hierro que se van uniendo con remaches grandes, ¿no? Con roblones, sino que ya pasa a ser una estructura de vigas de acero soldadas eléctricamente, pero el cambio, si os fijáis, es que generalmente los castilletes, el que tenía antes, las poleas, las roldanas están de forma paralela, en un mismo piso de poleas. Sin embargo, aquí pasan a estar en dos pisos de poleas. Uno está aquí arriba, y otro está aquí abajo. ¿Por qué se hace esto? Por varias cuestiones. Una, para utilizar el sistema de polea, de motor y de polea COEPE, que es un sistema de polea sin fin. Básicamente es que no es un tambor donde va el cable de extracción enroscado y al mover el tambor pues sube y baja, sino que es eso, una polea sin fin, es un cable que no tiene extremos porque en el fondo del pozo hay otra polea. Entonces lo que hace, esto es un sistema que permite muchísima más velocidad, muchísimos más pesos, más seguridad, etcétera, etcétera. Para eso necesitas, se puede hacer con poleas paralelas, pero es difícil. Principalmente van a optar por estas dos pisos de poleas, una encima de la otra, que van a permitir esa polea sin fin. Pero luego hay otro factor, además de la modernización de la fábrica, de esta máquina, al pasar de un castillete, porque además pasan en más castilletes, en más pozos, perdón. Al pasar de un sistema de poleas paralelas a un sistema de poleas verticales, hace que el castillete deba girar. Y, pues bueno, imagino, no sé si habrá algún aquí antiguo trabajador de Carrio, posiblemente, o bueno, mismamente de pasear. Si os dais cuenta, lo que es la antigua casa de máquinas va a quedar hoy en día a un lateral del castillete actual.
tienen que construir una casa de máquinas nueva. ¿Por qué? Porque en muchos casos también es más operativo construir una casa de máquinas nueva para poner una máquina más grande, más potente, que tener que remodelar toda la casa de máquinas ya existente, que en muchos casos que tendrían que hasta destruirla para sacar la máquina y meter la otra. Tal. Entonces van a optar muchas veces por girar esa disposición, y también es pues una optimización del espacio, en ese caso, pues para no tener que destruirla. En otros casos es también lo que vais a ver en otros sitios, como puede ser en Figaredo o en el Cabrito, en el Cabrito de la Felguera o en Mosquitera. En vez de construir un castillete de poleas de 2 pisos de poleas, una encima de la otra, van a optar a construir una torre de extracción. ¿Por qué? Para también optimizar espacio. Y dice, es que es mejor aún, porque ya la casa de máquinas está arriba. Ya no tienes que construirla abajo. Hay una optimización del espacio porque al final los espacios se van quedando pequeños. La maquinaria acaba siendo mayor, va a haber necesidades mayores de producción y el espacio son los que son. Es también una característica de la minería en Asturias. Estamos en unos valles muy cerrados, no es pues la minería que podemos encontrar en el norte de Francia, en Nord-Pas-de-Calais, todo llano donde puedes construir ahí todo lo que quieras, hacer grandes núcleos mineros. Y pues con el caso del Pozo Carrio vamos a tener pues el último ejemplar de la minería, que va a estar en activo pues hasta 2018 y hasta hace poco ya, ¿no? que bajó la última jaula. Es verdad que van a existir muchísimas otras empresas a nivel más pequeño, porque la necesidad de carbón, tanto para consumo local en viviendas, consumo local en empresas. Yo qué sé, pues un ferrero necesita también carbón y va a seguir trabajando. Pues evidente, pues yo qué sé, tenemos carbones de Tiraña o hulleras de Librán, mina Río Nalón, minera de Tolivia o empresarios tipo Efrén García, Alfredo González o Mina Celia. Evidentemente son empresas que, bueno, van a marcar lo que es la zona, pero claro, no van a marcar lo que es el desarrollo económico del sector a nivel extraordinario. Y ya viendo que ya son las 9:05, ya paséme, mira que intentaba llegar justo a la hora, pero bueno, vamos a pasar. Ya acabaríamos un poco pues lo que es este recorrido desde lo que son los orígenes del sector a finales del siglo XVIII, que aunque vemos que eso en la Viana no disponemos de esa presencia de la minería, no encontramos pues esas explotaciones que podemos encontrar en la zona de Carballín, que nos describen jovianos, o las explotaciones que van a desarrollar, no a un nivel industrial, pero bueno, ya que te construían un horno para la producción de co y betún, y vas a tener ciertas explotaciones en la zona de la Riera y tal, no las vamos a encontrar aquí, aunque sí vamos a tener esa referencia del Real Astillero para la producción de las chalanas. Además, bueno, que mejor relacionado también el Real Astillero con la chalana y la Viana, ¿no? Pero luego vamos a ir viendo eso, como a partir de finales del 19, como pude intentar contaros, fue desarrollándose pues todo el sector en la Viana, que al final no deja de ser el gran sector que marca lo que y el concejo, que va a marcar la vida de casi todos los que estáis aquí, que marcó el desarrollo económico, el desarrollo social de esta villa, que marca, por desgracia hoy en día, el futuro, pues un futuro sin un motor económico existente, que pues estamos abogados a intentar buscar uno, o como sucede en muchos casos, pues a una leve, pequeña desaparición paulatina y volver a tiempos antiguos donde no existía pues tanta vida como rebosó la cuenca, ¿no? Como fue en los años 50, que ya no se entraba. Pero bueno, al final esto es algo que debemos conocer pues para poder conocer por qué ahora la cuenca está así, ¿no? Y también al final intentar buscar soluciones, o a veces también aceptar un poco la realidad para también ayudar a encontrar esos problemas. Y nada, ya me rollo, que ya estoy empezando a divagar, con ya opiniones personales y tal. Pero bueno, nada, espero que haya podido ser, bueno, comprensible un poco el recorrido de la minería en el concejo, que no me haya enrollado muchísimo y os hayáis aburrido. Muchas gracias por la atención, y os dejo, por si acaso, y esto ya es un poco igual, deje académico mi correo electrónico, por si tuvieseis alguna duda sobre el tema, estéis interesados, bueno, cualquier cosa que queráis contactar conmigo, tenéis ahí gonzalezpaldavid@uniobi.es. Y pues nada, muchísimas gracias.
David, por tu ponencia, sin duda que clara, la hemos entendido todos, yo creo. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle o algún comentario. Lo de los hilos, sí. Primero eran cuadrados y después circulares, porque la presión de la carga en el interior hacía que los cuadrados fuesen peligrosos. Ya. Y se cambió al modelo de cilíndrico. En el caso de Fradera. Y en todo En general, ¿eh? En general. Vale, vale. Eso es. Esa presión sobre la pared del silo era mayor si el silo era cuadrado. Sí, pero y es interesante cómo no hay más casos aquí, en Asturias, ¿eh? O sea, yo lo que me parece... Sí, sí, claro. Pero bueno, por ejemplo, nos encontramos a grandes empresas, por ejemplo, Solvay. Solvay va a ser una empresa que va a, no recuerdo el nombre, está en el libro, va a contratar una gran empresa de trabajos de hormigón, que claro, ellos ya la contratan para su planta de Torrelavega, que evidentemente van a necesitar construcciones de chimeneas de enfriamiento, etcétera, etcétera, y que van a contratar a esta misma para construir el castillete, el del Pozo número 1, el segundo castillete, que es el que se conserva hoy en día, en hormigón armado, y va a ser la misma empresa. Entonces, bueno, es algo que dices tú, bueno, ¿quién es el...? Bueno, capacidad había. ¿Por qué, por ejemplo, sabiendo eso, Solvay no opta también por tener unos cargadores? Eso, es llamativo, pues cómo son los únicos. Seguramente a la hora de... Tal vez, no se sabe. En el caso de la Viana tenías tu razón, es una aplicación temprana del hormigón armado. Son los años 20. Claro, o sea, estamos... El primer puente de hormigón armado, que es el ciaño de toda España, y es de 1898. Claro. O sea, yo desconozco muy poco, o sea, tengo poco conocimiento sobre el tema de construcción en hormigón. Eso, evidentemente, tú eres mucho más experta que yo, pero recuerdo, justo cuando estuve viendo ahí en Belmez, que luego fuimos a la zona de Peñarroya, y había también arquitectos y tal, y había también ejemplos de construcción en hormigón armado, y me lo comentaban. Es que son ejemplos muy tempranos. Entonces, claro, también contar, bueno, que sea el caso de Cementos Fradera, y es evidentemente algo que tiene toda total relación. Y también es algo, bueno, para poner en valor y que bueno, también se necesita un estudio de cargaderos y silos de carbón. El problema es que hay necesitas tantos estudios y no hay perres para pagar a gente que vivimos de este cuento. ¿No? Que es muy importante, ¿eh? Tampoco quiero yo quitarme yo aquí medallas, pero evidentemente si nos ponemos a estudiar todo, o sea, hay tanto para estudiar. Eso aumenta el valor de las tomas, que la tienen, y espero que sepamos darle valor. Cerraremos. Tenéis ahí el correo. Si nadie más tiene nada que añadir, pues le regalamos a David el libro del arte barroco en los talleres obetenses de la Viana, que se hizo sobre aquí, sobre Entralgo y todo lo que hay alrededor. Os agradezco a todos vuestra presencia y si no hay novedad nos vemos el 8 de febrero, que la conferencia la da Gustavo Bueno Sánchez sobre Fray Ceferino en 2024. Pues muchas gracias a todos.